tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta serie de videos que hemos dado en llamar La ciencia o la Biblia, una lección de fe a la luz de las evidencias, en la cual abordaremos una temática por demás controversial y que espero sea de su interés. Mi nombre es Ernesto y comenzaré por contarles que pertenezco al ambiente de las ciencias desde hace más de 20 años. En el nivel medio me gradué como técnico químico y luego obtuve 2 títulos universitarios, profesor y licenciado también en química. Hice además un doctorado y un postdoctorado en dicha área y en los últimos 8 años me he desempeñado como investigador dentro de un prestigioso organismo estatal. La presentación de mi currículum no es por mera vanidad, sino para mostrar que algo sé de ciencia y que todo lo que presentaré a lo largo de esta serie ha sido recopilado con el mismo rigor que aplico diariamente en mi trabajo. Mi interés por la ciencia surgió seguramente como el de muchos colegas, motivado por la curiosidad. Y es que desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha hecho preguntas ante la contemplación de las maravillas de la naturaleza y de los misterios que rodean a nuestra propia existencia, y por supuesto, acerca de la inevitable muerte. En busca de estas respuestas, fueron surgiendo diferentes disciplinas, como la filosofía y las ciencias, fundadas en la observación y el razonamiento. Pero por otro lado, también desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido la necesidad de creer en la existencia de algún ser superior y sobrenatural, creador de todas las cosas, dando así lugar a las diferentes religiones. Sin entrar en una disertación teológica, puesto que no es ese mi objetivo, es importante aclarar que religión es un concepto muy amplio que abarca diversas creencias. Si bien nunca fui ateo, tampoco simpaticé con ninguna religión o credo en particular. Sin embargo, hace unos 10 años me topé con la fe cristiana, la cual descubrí que no es una religión propiamente dicha y mi vida cambió para siempre. Desde entonces, he estado escudriñando y estudiando la Biblia sistemáticamente, intentando conciliar mi rigor científico con mi fe. Imagínense mi batalla interior. Hoy, con más de 20 años en las ciencias y 10 como cristiano, no solo he logrado permanecer firme en mi fe y mi profesión, sino que me sigo sorprendiendo día a día de hacia dónde me ha llevado esta búsqueda de respuestas. Es por ello que con esta serie de videos intento compartir lo que he hallado en mi peregrinar para animar a que otros emprendan también su propia búsqueda. Hecho este preámbulo, comenzaré con este primer capítulo introductorio. El primer dilema que surge es qué opción tomar para intentar responder a los interrogantes planteados, ¿la ciencia o la Biblia? Y de hecho es una pregunta capciosa, porque implica una elección, que puede resultar más difícil de tomar de lo que parece, o incluso podría interpretarse de manera totalmente opuesta. ¿La ciencia o la Biblia? ¿Por qué no ambas? Es decir, ¿es necesario hacer una elección? A medida que nos adentremos en esta serie, veremos que sí, se trata de una elección de fe, pero a la luz de las evidencias. Aunque esto parezca contradictorio, ya veremos que no lo es. Pero no nos adelantemos. Hay quienes han intentado complementar el relato bíblico con las teorías científicas para acallar la conciencia y dejar a todos contentos. No obstante, el creacionismo y la cosmogonía actual son mutuamente excluyentes. También hay quienes opinan que son materias tan incompatibles que ni siquiera se plantean esta pregunta, pues se podría considerar que al pertenecer a ámbitos marcadamente diferentes, no hay controversia mientras una no se entrometa en el terreno de la otra. Pero aquí está justamente el problema. A lo largo de varios milenios de historia humana, tanto la ciencia como la Biblia se han ocupado de dar respuestas a las cuestiones existenciales, pero con explicaciones muy disímiles. Tomemos como parámetro 3 preguntas existenciales que inexorablemente todos nos planteamos en algún momento de nuestras vidas. ¿De dónde venimos? ¿Para qué venimos? ¿Y a dónde iremos al morir?
y veamos cómo responden la ciencia y la Biblia a dichos interrogantes. Con respecto a ¿de dónde venimos?, la Biblia nos dice que somos creación de Dios, mientras que la ciencia nos dice que somos producto del azar. Con respecto a ¿para qué venimos?, la Biblia nos dice que todos nacemos con un propósito, mientras que la ciencia nos dice que no hay propósito predefinido. Y por último, con respecto a la pregunta de ¿hacia dónde iremos al morir?, la Biblia nos dice que tenemos una vida eterna. En cambio, la ciencia nos dice que no iremos a ninguna parte, sino que solo dejaremos de existir. Tenemos entonces dos posturas antagónicas acerca de los orígenes del hombre y del universo, que cuentan con sus propios adherentes. Sin embargo, muchas veces esta elección ha estado influenciada por diversas cuestiones subjetivas, como prejuicios, preconceptos, cuestiones de crianza y educación o tradiciones heredadas, sin haber analizado a profundidad ni conocer los fundamentos de ambas versiones. ¿O acaso hay que aceptar todo lo que dice la ciencia solo porque la ciencia lo dice? Todos sabemos que la ciencia es dinámica y se ha reformulado infinidades de veces tras cada descubrimiento revolucionario. Entonces, cabe preguntarse si es correcto afirmar que mientras la Biblia narra mitos y cuentos de hadas, las teorías científicas son fehacientemente sustentadas por las evidencias. Como veremos más adelante, aún en pleno siglo XXI, no hay un consenso unánime dentro de la comunidad científica al respecto. A lo largo de esta serie de videos, abordaremos diversos interrogantes a los que trataremos de dar respuesta. ¿Son incompatibles la fe y la razón? ¿O puede la fe tener respaldo científico? ¿Creer en el Dios de la Biblia nos lleva a rechazar la ciencia y el conocimiento? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿Es intrínsecamente contradictorio ser científico y cristiano? ¿Qué diferencia la ciencia de una creencia? ¿Puede la ciencia demostrar que Dios existe? Desde aproximadamente el siglo IV después de Cristo, la Biblia tomó la forma como la conocemos hoy y nos habla de un Dios único y omnipotente que creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio un propósito y lo dotó de libre albedrío. Pero, por otro lado, los avances científicos de los últimos 200 años parecen haber desestimado este relato, devaluando la versión bíblica a la condición de mito y ofreciendo a cambio una explicación racional respaldada por datos y evidencias. En este sentido, solemos pensar que mientras una postura es racional, la otra debe tomarse por fe, y damos por sentado que fe no es igual a ciencia. La fe es subjetiva, se cree o no se cree, no se razona ni se verifica experimentalmente, solo se adopta y ya. En cambio, entendemos que la ciencia es objetiva, es racional y rigurosa, es sistemática y se apoya en evidencias. Esto ha llevado a erigir a las teorías del Big Bang y de la evolución como paradigmas de la ciencia, ya que son actualmente aceptadas como las mejores explicaciones acerca de los orígenes del universo y del hombre respectivamente. Con estos argumentos sobre la mesa, puede pensarse que el caso está cerrado y que el peso de la razón y las evidencias inclina la balanza indiscutiblemente a favor de la ciencia. Ya conocemos la posición de la ciencia. Ahora bien, imaginemos que las cosas no fueran exactamente así, y que hubiera al menos una posición alternativa que merece ser discutida. ¿Qué ocurriría si nos diéramos cuenta de que hemos subestimado a la Biblia por no haber investigado a fondo, pues existen evidencias concretas que le dan credibilidad? Más aún, subamos un poco la apuesta
y pensemos cómo afectaría nuestra percepción de la realidad el descubrir que hemos sobreestimado las teorías científicas mencionadas y que en realidad poseen falencias que hacen cuestionar seriamente sus aseveraciones. Siendo objetivos, si eso en verdad fuera así, al menos equilibraría la balanza, ¿verdad? Y es que en realidad debemos aceptar la idea de que todos somos inexpertos o incluso profundos desconocedores en algunos campos. Pero esto no es algo negativo, sino una excelente oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo como personas. Claro que para esto también se requiere predisposición y humildad. Si bien la ciencia busca hallar respuestas de manera objetiva, quizás el hecho no menor de que somos seres humanos es lo que a veces hace primar los prejuicios, lo emocional y los gustos personales sobre lo racional. Y entonces la ciencia se vuelve un poco irracional. Ilustremos esta idea citando los comentarios de algunos científicos reconocidos, que uno esperaría fueran racionales y objetivos. Tomemos por caso los dichos del biólogo evolutivo Richard Lewontin, quien dijo: "Nos ponemos del lado de la ciencia a pesar del patente absurdo de algunos de sus constructos, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. Nos vemos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales, por más contraintuitivas que sean. Además, ese materialismo es absoluto, porque no podemos permitir un pie divino en la puerta". Estos dichos resultan sorprendentes, porque indican que muchas veces los científicos conducen sus investigaciones en base a preconceptos, sin indagar o valorar evidencias que apoyen otras posturas, que vayan en contra de sus propios prejuicios. No menos sorprendentes resultan las declaraciones del Dr. Richard Dawkins, biólogo y divulgador científico, quien suele participar en muchos debates de esta índole y ha dicho que reclamar el mismo tiempo para la ciencia de la creación en las clases de biología es tan sensato como reclamar el mismo tiempo para la teoría de la Tierra plana en las clases de astronomía. O como alguien ha señalado, también podría reclamar el mismo tiempo en las clases de educación sexual para la teoría de la cigüeña. Es absolutamente seguro decir que si conoces a alguien que dice no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o loca, o malvada, pero prefiero no considerar eso. Nótese que este doctor habla de creer en la evolución. ¿Cómo? ¿Acaso la evolución se trata de una cuestión de fe? Este señor también afirmó que es natural inventar dioses para explicar misterios de la ciencia, y que la fe es la gran escapatoria y la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. En estos simples ejemplos se advierte claramente que a veces no estamos dispuestos a aceptar otra cosmovisión que no sea la nuestra, sencillamente porque nuestros prejuicios están por encima de cualquier argumento. No importan las evidencias que se presenten en defensa de otra postura, los oídos y la mente están cerrados a cualquier otra posibilidad. ¿Acaso eso no es un claro ejemplo de fe ciega? Pero dejemos esto por ahora, ya que lo abordaremos con mucha mayor profundidad más adelante. El punto aquí es que la libertad para adherir a una postura diferente se suele ver avasallada por el irrespeto con que muchos eruditos y gente culta tilda de ignorantes a los cristianos, como en el claro caso del mentado Dr. Dawkins. Aunque por supuesto, esto es una generalización, ya que gracias a Dios, no todos los intelectuales y científicos piensan igual. Pero dejando pasar la intolerancia y el tono peyorativo que acompañan a este calificativo, vamos a discutir algunos datos que ayuden a decidir si quienes creemos en el Dios de la Biblia somos gente ignorante.
Empecemos por decir que para la mayor parte del planeta, el cristianismo dividió la historia hace unos 2000 años. Además, hay casi 2.400 millones de cristianos en el mundo, lo cual representa más del 30% de la población mundial, estimada en unos 7.500 millones de habitantes. Como se observa en el mapa, una gran parte del llamado primer mundo profesa el cristianismo, por lo que resulta difícil de aceptar que todas estas personas estén sumidas en la ignorancia. Tomemos otro ejemplo. Miremos el caso de Israel, un país pequeñito, casi insignificante, tanto que no puedes detectarlo en un planiferio completo a simple vista. De hecho, tiene una superficie de apenas unos 22.000 kilómetros cuadrados, similar a nuestra provincia de Tucumán. Sin embargo, es un país con un gran desarrollo en tecnología, infraestructura, medicina y poderío militar. Incluso poseen arsenal nuclear. Personalidades de la talla de Galileo, Einstein y Sabine, entre muchos otros, eran judíos. Además, alrededor del 22% de los galardonados con el premio Nobel en distintas disciplinas son judíos, siendo que este pueblo representa apenas el 0,2% de la población mundial. A pesar de toda esta demostración de desarrollo y conocimiento, Israel es el pueblo más representativo de la fe en Yahvé, el Dios de la Torá y el mismo del cristianismo, pues en el Antiguo Testamento se describen unos 5.000 años de la historia de Israel desde sus orígenes. Salvo por este último detalle, no parece ser un pueblo ignorante. Por último, vamos a plantearnos esta pregunta: ¿se puede ser científico y cristiano al mismo tiempo? La respuesta es, por supuesto que sí. ¿Pero cómo? ¿Acaso no hay una obvia incompatibilidad entre ambas posturas? Sea como sea, es relevante enfatizar que a lo largo de la historia muchos científicos han confesado ser cristianos. No más basta con googlear un poco y aparecerán cientos de ellos. A continuación se presenta una breve selección de 20 científicos históricos y actuales, 10 de los cuales han sido galardonados con el premio Nobel. Empecemos por 10 de los científicos cristianos históricos y reconocidos, pero que no ganaron el premio Nobel. Blaise Pascal fue un matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor. En la llamada Apuesta de Pascal, planteó un argumento sobre la existencia de Dios. ¿Dios existe o no existe? ¿De qué lado nos inclinamos? Tengamos en cuenta estas dos cosas. Si ganas, ganas todo. Si pierdes, no pierdes nada. Apuesta pues, porque Dios existe, sin vacilar. Robert Boyle, destacado científico y teólogo, que argumentó que el estudio de la ciencia podía mejorar la glorificación de Dios, escribió El virtuoso cristiano. Isaac Newton. Junto con su fama científica, los estudios de Newton sobre la Biblia y los primeros padres de la Iglesia también fueron dignos de mención. Newton escribió obras de crítica textual como Ser, un relato histórico de dos notables corrupciones de las Escrituras y observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan. Colocó la crucifixión de Jesucristo en el 3 de abril del año 33, lo cual concuerda con una fecha tradicionalmente aceptada. Gottfried Leibniz fue uno de los lógicos, matemáticos y filósofos más importantes de la Ilustración. Se identificó como protestante y teísta filosófico. Lionel Euler fue un destacado matemático y físico, hijo de un pastor. Fue un cristiano que defendía la interpretación literal de la Biblia. Por ejemplo, su obra Retang era principalmente una discusión en defensa de la inspiración divina de las Escrituras. También escribió Defensa de la revelación divina frente a las objeciones de los librepensadores. Michael Faraday fue un cristiano devoto. Su congregación sandemaniana era una filial de la Iglesia de Escocia. Una vez casado, sirvió como diácono y durante 2 períodos como presbítero. James Maxwell es conocido por sus contribuciones en la teoría electromagnética. Fue un evangélico presbiteriano y en sus últimos años se convirtió en un anciano de la Iglesia de Escocia.
Gregor Mendel fue un fraile agustino católico y naturalista. Formuló las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la herencia genética. Louis Pasteur, reconocido biólogo, microbiólogo y químico francés, fue un creyente en Dios que, aunque se lo asocia a la fe católica, era más un hombre espiritual que religioso. Se le atribuye la frase: cuanto más estudio la naturaleza, más me asombra la obra del Creador. Dmitri Mendeleev, químico ruso que formuló la ley periódica, creando la tabla periódica de los elementos. Creció en la fe ortodoxa, pero más adelante abandonó esta fe y abrazó el deísmo, que acepta el conocimiento de Dios a través de la razón y la experiencia personal. Pasemos a mencionar ahora 10 científicos cristianos que sí ganaron el premio Nobel. Comencemos con Robert Millikan. Fue un físico estadounidense ganador del Premio Nobel de Física en 1923. Fue un hombre religioso e hijo de un ministro, que defendió con fuerza la relación complementaria entre la fe cristiana y la ciencia. Victor Hess, físico austríaco, Premio Nobel de Física en 1936. Era católico. En 1946 escribió sobre la relación entre la ciencia y la religión en su artículo Mi fe, en el que explicó por qué creía en Dios. Werner Heisenberg, físico teórico alemán, reconocido por postular el principio de incertidumbre. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1932 por la creación de la mecánica cuántica. Fue un cristiano luterano. Arthur Shallow, físico americano, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1981. Se consideraba un cristiano protestante ortodoxo y asistía a una iglesia metodista. Entre los actualmente vivos podemos mencionar a Anthony Hewish, radioastrónomo británico que ganó el Premio Nobel de Física en 1974. Considera que la ciencia y la religión se complementan. Werner Arber, microbiólogo y genetista suizo. En 1978 compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Escribió un artículo titulado La existencia de un creador representa una solución satisfactoria. Gerhard Ertl, físico alemán ganador del Premio Nobel de Química en 2007. Él ha dicho en una entrevista: yo creo en Dios, yo soy cristiano y trato de vivir como cristiano. Leo la Biblia muy a menudo. Si me fuera a una isla, definitivamente me llevaría la Biblia. En la Biblia encuentro de todo. William Phillips, físico americano ganador del Premio Nobel de Física en 1997. Es protestante y miembro de la Iglesia Metodista de Maryland desde 1979. Es miembro fundador de la Sociedad Internacional para la Ciencia y la Religión. Peter Agree, médico estadounidense y biólogo molecular, profesor distinguido de la Escuela de Medicina Johns Hopkins y director del Johns Hopkins Malaria Research Institute. Fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 2003. Es luterano. Y por último, Brian Kobilka, fisiólogo americano, profesor en el Departamento de Fisiología Celular y Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Recibió el Premio Nobel de Química en 2012. Es católico. A la luz de lo expuesto, se advierte claramente que ser cristiano no es sinónimo de ser ignorante, sino que ignorancia es subestimar al cristianismo. Entonces, ¿la ciencia y la Biblia presentan posturas irreconciliables? Bueno, sí y no. Todo depende del punto de vista que se tome. Es un tema bastante profundo que vamos a ir abordando y tratando de desentrañar a lo largo de los siguientes videos. A modo de adelanto, podemos decir que la Biblia no desestima a la ciencia. Leerla no nos lava el cerebro, volviéndonos necios y poniéndonos en contra de la ciencia y el conocimiento, sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, ¿a que no sabían que la palabra ciencia aparece unas 62 veces en la Biblia? Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a la palabra ciencia se la interpreta como conocimiento. Esta acepción no dista demasiado de la definición dada por el diccionario,
el cual nos dice que ciencia es un conjunto de conocimientos. Por ejemplo, en la Biblia se lee: ¿hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Los ojos de Jehová velan por la ciencia. Él, Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Podemos concluir entonces que el Dios de la Biblia no se opone a la ciencia y el conocimiento, sino todo lo contrario. Él es quien los otorga y nos alienta en su búsqueda. Las próximas temáticas que se abordarán en La Ciencia o la Biblia, una lección de fe a la luz de las evidencias, son: confiabilidad de la Biblia. Analizaremos las evidencias que respaldan la Biblia para entender si podemos o no confiar en ella. Teoría del Big Bang. Discutiremos las principales objeciones a esta teoría y veremos si está basada en certezas o en creencias. El origen de la vida. Se presentarán datos contundentes que ayudarán a entender si todo comenzó a partir de una casualidad o de una causalidad. Teoría de la evolución. Vamos a discutir, en base a la evidencia, si realmente se trata de una teoría científica o es solo una cuestión de fe. Si este video te gustó, no dejes de compartirlo y no te pierdas los que siguen, porque hay mucho, pero mucho más. Esto recién comienza.